Su Excelencia el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, ha fallecido. El periodista Francisco Rubiales era el director de l'agència EFE a l'Havana quan va morir Franco. Muy temprano me llama el embajador Enrique Suárez de Puga, el embajador de España, y me dice: Paco, vente a la embajada que tengo para ti una noticia estupenda. Digo, ¿pero cuál es, embajador? Cuéntame primero. Dice: Cuba ha declarado 3 días de duelo oficial por la muerte de Franco. Digo, eso no es posible, es imposible. Y me enseña el decreto firmado por el presidente Osvaldo Dórticos, que entonces era el presidente, que después se suicidó. Y lo veo y digo, bueno, embajador, adiós, me voy a dar la noticia urgente, me voy a mi casa, teletipo directo, Cuba declara 3 días de duelo oficial por la muerte de Franco, y claro, lo veo rebotado inmediatamente de Madrid con todas las campanillas urgentes, como en aquellos tiempos eran campanillas. Francisco Rubiales va estar a punt de ser expulsat de Cuba. Les autoritats cubanes volien que el dol oficial hagués estat més discret. Robreño era el hombre que dirigía la agencia oficial cubana. Y me dice: Paco, tienes razón, es verdad, pero nos ha fastidiado, porque la operación nuestra era emitir el decreto, entregárselo al embajador y que no se conociera, no se publicara. Bueno, pues tú nos has fastidiado, ¿no? Ahora todo el mundo va a saber esta historia. Porque en realidad es una contradicción. Un país como Cuba no podía declarar 3 días de duelo oficial. Sin embargo, tenían buena relación con Franco. Franco siempre se había portado bien con ellos.